Shalom a todos, bienvenidos.
Por razones obvias, hoy, como se dan cuenta, no está Hannah Miriam. Bueno, las razones no son obvias, lo que sí es obvio que no está. Pequeña indisposición por una pintura que hicieron en la casa y le hizo mal al respirar. Eso que no es nada, pero le vamos a desear pronto refuerzo Shlema como siempre. Y entonces vamos a tratar de suplantarla metiéndonos en un terreno que no es el nuestro. Vamos a hacerlo de la manera mejor posible. Como me dijo último momento y no tengo demasiadas instrucciones de cómo hacer esto, entonces le voy a pedir a alguno de ustedes que me cuente un poco qué es lo que sabe, qué es lo que vio hasta ahora. ¿Quién quiere hablar? ¿Quién quiere que le dé el sonido y si es posible la cámara? Para que en 5 minutos me diga qué es lo que pasó hasta ahora en la clase o qué es algún feedback que me quieran dar, como para que yo sepa qué es lo que está pasando. Ustedes deben saber mucho más de letras y de sefirot y de números y de todas las historias de las letras más que yo, porque estuvieron con las clases de la Mora Hannah Miriam. Entonces, ¿qué pueden colaborar? ¿Quién quiere que les dé el micrófono? No me digan que ahí nadie quiere hablar. Shalom, shalom a todos. ¿Quién me puede contar un poco qué es lo que pasó en estas clases de los secretos de la lengua sagrada? Porque son tan secretos que yo tampoco los conozco. A ver, Viviana. Vos que seguís todas las clases. Sí. ¿Querés contarme un poco qué es lo que está pasando? Wow. Joris viene con un desafío. Muy bien, un idioma más. Ok. Quiere decir que eso es lo que sabe Joris de el hebreo. ¿Alguien puede decirle alguna otra cosa? ¿Alguien me puede revelar algún secreto de la letra Yud o de las letras anteriores? Hablaron del león, la serpiente y el lobo. Ajá. Muy bien. Eso tiene que ver con psicología, con Haradá, ¿no es cierto? Sí, me imagino. Eran clases hermosas. Joris, esto no es judaísmo, no te preocupes, tampoco es hebreo. Así que estás libre. Ok, parece que voy a tener que ir con las clases que vienen y voy a tener que hablar yo de la letra Yud. Aquí les he dado 2 ejemplos de la letra Yud y esto tiene que ver con el punto. La Yud por definición es un punto, por eso es la primera letra del nombre Havaya.
El nombre Havaya empieza con Yud, que empieza con esa Jochma. Yud es Jochma, ese punto, la primera revelación de la luz del inconsciente en la conciencia. Y de acuerdo con la Kabbalah, ese punto, que es la primera revelación del inconsciente, del Keter, el Keter involucra todo, dentro de la conciencia, entonces ese punto es el punto que contiene todo lo que va a venir después. Jochma es la primera. Adiós, Joris, que la paz esté con nosotros y contigo también. Ve en paz. Nosotros nos quedamos con Shalom. Inconsciente no quiere decir Keter. Inconsciente, el Keter representa en Kabbalah al inconsciente. Keter quiere decir corona. Inconsciente significa almuda, lo que no es consciente. YHBH, que pregunta Peter Fugeli, sería una transliteración del nombre Havaya, pero como es muy usado por los misioneros y por todo tipo de sectas, yo prefiero no usar esa transliteración. Entonces, de todas maneras, sí, es como tú dices, Peter. Entonces, en forma simple, la Yud es el punto entonces que contiene todo, el punto infinito. Una de las cosas interesantes de la Yud es que, ¿se acuerdan que la Aleph tiene una forma que nos recuerda al nombre Havaya en Gematria? La Aleph tiene una Yud superior, una Yud inferior y una Vav. Entonces tiene una imagen de una Gematria de 26 con el nombre de Dios. Así también la Yud tiene lo que se llama el Kotzosh el Yud. Esta es una forma de escribir la Yud con la escritura del Admor HaZaken, donde la Yud tiene aquí uno de los tagim o coronitas. Esas se llaman las coronitas de las letras, o tagim, que algo que vamos a estudiar después con el Arizal. Entonces tiene una punta superior, tiene una punta inferior y tiene el cuerpo. Entonces esto también, pero en forma mucho más concentrada, contiene dentro de sí todo el nombre de Dios. Yud Vav, como la Aleph. Entonces la Yud es 10, la Aleph es 1. Entonces la Yud contiene dentro de sí todo el nombre de Dios, donde la Aleph está en forma más revelada. Teóricamente podríamos hacerle un cuestionamiento a Kadosh Baruj Hu. Tendría que haber empezado el Aleph Bet con una Yud, ¿no es cierto? Que es el principio, es el punto. Sin embargo, las cosas no comienzan con el punto que es Jochma, sino con Keter. Y esa Aleph de Alufosh el Olam, el general, el dueño del universo, todo comienza por él, con este nombre Yud Kevav que Mefurash, oculto en la creación. Y la Yud
está en otro momento, está en un nivel sobre la Aleph, pero en un nivel superior, con una potencia de 10. Entonces Yud es 10 porque tiene en potencia las 10 sefirot. Entonces dice el Rab que esta Yud entonces es un pequeño punto que está, si ustedes vieron alguna vez cómo es el Sefer Torah, el escriba se traza líneas como renglones, pero a la inversa de como nosotros escribimos, que escribimos sobre el renglón, el Sofer Stam, el que escribe Sefer Torah y Tefilim, nosotros escribe por debajo de la línea. Entonces la Yud está como suspendida en el aire. Entonces esta letra Yud es la chispa inicial que se revela de la bondad de la letra Tet. La Tet entonces representaba la contracción de la luz, como estudiamos en el Arizal, para hacer lugar a ese vacío donde se realizó la creación, y la Yud es la primera revelación de esa Jochma. Como dice el Arizal, la Yud se reveló en ese punto limítrofe del círculo, donde de un lado está la luz infinita de Dios, del otro lado está el vacío absoluto, y quedó el Reshimo. Entonces, por un lado, como nosotros siempre estudiamos, está el poder del infinito, y por otro lado está el poder de la contracción infinita. Entonces ese punto representa el contener dentro de la infinita limitación toda la luz infinita, de tal manera que eso se pueda expresar en la realidad, en el mundo revelado, en la conciencia. Entonces, lo que habíamos explicado el otro día, que todo punto tiene dimensión cero. Dimensión significa el espacio que se puede medir, y un punto, por definición, no es algo que se puede medir. Entonces, en matemática, en física, el punto tiene dimensión cero. ¿Están de acuerdo hasta ahora conmigo? Entonces representa ese punto inicial de revelación, cuando uno ve un rayo, ese rayo es tan rápido que se ve como una línea, pero en realidad comienza de un punto y se extiende un rayo de electricidad hasta abajo. Entonces ese punto inicial del rayo, esa es la Yud que representa la Jochma. Entonces, por otro lado, por supuesto todo esto lo pueden ver en nuestra página de internet, simplemente lo estamos desarrollando, y esto va a formar parte del libro que, si Dios quiere, va a salir muy pronto, impreso en Editorial Jerusalén. Estamos haciendo los retoques del libro y los planes. Esperemos que Akadosh Baruj Hu nos siga bendiciendo con todo esto. Por otro lado, si nosotros tomamos el nombre de la letra Yud, Yud Vav Dalet, como todos ustedes saben, entonces el mismo nombre de la Yud representa todo ese proceso de revelación.
con el proceso triple que trae la Kabbalah de la Arizal, que es punto, línea y superficie. Entonces todo comienza a partir de un punto, que es la yud del nombre de la yud del nombre de la letra yud, luego una línea que es la extensión o la reproducción del punto, muchos puntos que forman una línea, que es la vav de la yud, y luego viene la dalet, que como ustedes ven, la vav tiene una dimensión, entonces el punto es 0 dimensión. Qué vergüenza, dimensión con C. Después de tantos años de escribir la dimensión interior, voy a escribir dimensión con C. Wow. Entonces el punto de la yud es la dimensión 0, la vav es una dimensión, y la dalet, que como ustedes ven es una línea vertical y otra horizontal, representa la superficie. Entonces es un proceso evolutivo de un punto que se transforma en línea y luego en superficie, que es ese efecto de la pantalla del televisor, por lo menos en como era en otra época. Las pantallas de esta pantalla de la computadora, pienso que todos tenemos así. Ahora hay otras pantallas nuevas de plasma que tienen una forma diferente, pero todas las líneas que nosotros vemos en la pantalla, toda la superficie son puntos que producen un barrido horizontal y van formando una superficie. Entonces, como titula el Rab en el libro, a la letra Yud es el poder de lo pequeño que contiene a lo mucho, o sea, lo singular que contiene a lo plural. Entonces ese plural se refiere al infinito de Dios, que está escondido dentro de ese punto inicial de revelación, que se refleja como el potencial infinito que tiene el punto de desarrollarse y expresarse en todo el múltiple fenómeno finito de tiempo y espacio. Entonces, por algún motivo en especial, el Baal Shem, el Arizal, se detiene en dos dimensiones, y se supone que con eso ya podemos derivar todo el resto de las posibilidades que existen. Cuando uno sabe lo que es un punto que se transforma en línea, y luego la línea que se transforma en una superficie, Nekuda Kav Veshetach, se dice en hebreo. Vamos a recordarlo aquí para tenerlo también presente. Nekuda Kav Shetach, ¿sí? Esa es la traducción de cada uno de estos conceptos al hebreo. El Arizal parece como que él fue suficiente determinar estos tres parámetros para luego avanzar más. Por cierto, si nosotros recordamos los tres niveles
los tres niveles de evolución de la Kabbalah, desde el Rabí Cordovero al Arizal y al Baal Shem Tov. Entonces podemos identificar acá ciertas partes del proceso, donde el punto sería esos estadios previos de la Kabbalah, donde se definían distintos conceptos relativamente aislados, extraídos del Zohar, extraídos de las partes ocultas de la Torah. La línea representaría a Moshe Rabí Cordovero, que define su concepto de la Kabbalah. Los libros en general de Rabí Moshe Cordovero son una recopilación de todos los conceptos que hubo hasta ese momento, para traer una recopilación y así poder estructurar su modelo de El Sadr Ishtalshelut, de que todo está en causa y consecuencia. Todo se produce a través de causa y consecuencia. Entonces, causa y consecuencia sería una derivación lineal de cierto aspecto, como él define la creación, desde un punto que va bajando en desencadenamiento hacia otro, y así de uno en uno se van formando líneas en que un punto se une con el otro. Entonces el segundo estadio sería el primer paso de la evolución de la Kabbalah, desde distintos cabalistas que traían sus definiciones. Él recopiló todo eso y armó un sistema de Sadr Ishtalshelut, donde desde un punto, a través de causa y consecuencia, se van creando líneas de desarrollo. Entonces eso sería una creación unidimensional, desde arriba para abajo, que Dios crea causa y consecuencia. Y toda la pluralidad se produce a través de que hay distintas líneas que van saliendo de ese punto. Ahora, cuando de cada uno de los puntos de esa línea se deriva otra línea, entonces se forma la superficie. Entonces ese sería el modelo de interinclusión que trae el Arizal, que dentro de cada uno de esos puntos que forman la línea, a su vez cada uno de esos puntos tiene una línea, que sería el concepto que acabamos de definir recién de la Yud, que la Yud tiene dentro de sí a todos los demás. O sea que de ese punto se desarrollan todas las demás sefirot, todos los demás niveles del nombre de Havaya. Entonces, el Arizal sería este tercer proceso en que se multiplica y se eleva al cuadrado un número. Entonces, si esto lo vemos en forma numérica, para darle otra dimensión más, este punto de la Yud entonces sería 0, como dice aquí la dimensión 0. Segundito. Esto sería como la suma de uno en uno, que va formando la línea, va sumando punto por punto, y la Dalet sería la multiplicación o potenciación, donde cada número es elevado al cuadrado.
Ahora, por supuesto, luego vino el Baal Shem Tov, que reveló nuevas dimensiones ocultas de la Torah, transformándolas en lo que es el alma. Entonces, esa es una de las diferencias entre la Kabbalah y el Hasidut. En Kabbalah es toda una serie de estructuras estáticas que desarrollan ciertos modelos, ya sea lineares o de interinclusión, como cuando vemos una matriz de componentes que a su vez están incluidos todos los componentes dentro de sí, como en Sefirat HaOmer. Y luego tenemos en el Arizal, ¿cómo llamaríamos esto? Lo circular, lo natural, lo que no tiene capacidad de autoconocerse. ¿Cuál es la diferencia que hay entre esto y dimensiones superiores? Si nosotros le damos una dimensión superior, transformamos, o sea, de acuerdo con ese concepto, lo que sería la superficie y el volumen sería más o menos lo mismo. Sería una derivación de que de cada punto de la superficie deriva otra línea, y eso entonces se forma un volumen. Entonces multiplicar o potenciar sería la misma, estaría comprimido acá en la Dalet. Y eso estaría representado por la letra Hei que ustedes vieron, donde que la letra Hei es como una Dalet y una Yud juntas, una Dalet y una pequeña Vav, que entonces la Dalet sería horizontal, un palito horizontal, otra Vav vertical, y ese pequeño palito de la Hei sería como una línea que nos da idea de profundidad. Entonces esto sería 3 dimensiones, pero estaría dentro todavía de lo que es las 3 dimensiones del espacio. Sería como agregar a esto que ya tenemos. Sin embargo, si nosotros tomamos lo que es el alma tiene otro aspecto que es el tiempo, que es la 4ª dimensión, que Einstein y la física moderna pudo unir, el tiempo y el espacio. Entonces, si nosotros tenemos un cuerpo que tiene 3 dimensiones, tiene volumen, que normalmente se llama un cubo, y justamente cuando nosotros multiplicamos cada número por sí mismo, estamos elevándolo al cubo. Este es un ejercicio muy interesante que nos propone el Rav, de ver cómo las palabras de la geometría provienen de la matemática. Entonces, una línea sería la suma de puntos, una superficie sería la multiplicación, la potenciación elevada al cuadrado de esos puntos, y un volumen es elevar al cubo, multiplicar cada uno por sí mismo. Entonces cubo representa en forma geométrica, la palabra cubo, o la palabra cuadrado representa en forma geométrica lo que representa la función matemática, elevar al cuadrado o elevar al cubo. Ahora, cuando nosotros decimos elevar a la 4ª dimensión, si hablamos de la realidad, por un lado podemos decir que le agregamos una 4ª dimensión de superficie, pero digamos que esta 4ª dimensión nosotros no la podemos comprender, no la podemos observar. Si existe una 4ª dimensión de espacio,
nosotros no sabemos si existe, como el juego matemático de la geometría moderna, en que para entender lo que es una cuarta dimensión nos hacen ver a personas o seres, más bien dicho, que viven en dos dimensiones. Entonces, si nosotros vemos un mundo plano, entonces las leyes físicas que gobiernan ese mundo plano son diferentes, porque por ejemplo una persona o un objeto no podría pasar por encima del otro porque hay dos dimensiones. Entonces para pasar uno por encima del otro tendría que ir por el costado. Entonces si yo miro a mi vecino no vería una figura sino que vería una línea. Entonces digamos que un mundo plano sería bastante aburrido, o por otro lado haría falta bastante imaginación para saber lo que está pasando. Entonces si un ser que vive en un mundo tridimensional ingresa en un mundo plano, aquellas personas que viven, esos seres que viven en el mundo plano, si yo pongo un dedo allí en ese universo, ellos van a ir viendo cómo aparece ese dedo y van viendo como una tomografía computada del dedo, van viendo las distintas capas a medida que el dedo va entrando o a medida que el dedo va subiendo, y entonces ven como un dedo de repente aparece un círculo de la nada y de repente desaparece y se va a la nada. Entonces eso es el ejercicio práctico que los físicos y los matemáticos nos quieren hacer comprender cuando vemos un mundo plano. El dibujo animado es como lo ve la persona que está afuera, no como el que está dentro de ese mundo. O sea, sería como, digamos, como nos verían los ángeles o como nos ve Dios a nosotros. Pero nosotros dentro del dibujo animado no vemos las distintas figuras, sino que vivimos en medio de una figura sola. No tenemos capacidad de ver varias figuras a la vez. Entonces, si vemos un dibujo animado, estaríamos viendo veríamos cada una de las líneas por separado. Bueno, cada uno tiene que revisar su ejercicio de imaginación para comprender bien este asunto. Pero ¿qué pasa si en vez de agregarle otra dimensión de superficie, le agregamos una dimensión de espacio? De espacio le agregamos una de tiempo. Entonces vamos a ver cómo ese mismo objeto se va desplazando por el espacio en distintos momentos. Esa es la definición de tiempo. Yo ¿cómo sé que pasa el tiempo? Porque veo el reloj y pasan las manecillas del reloj se van moviendo y yo veo que alrededor todo va cambiando. Incluso si todo está estático, yo me muevo. Entonces yo ahora miro aquí, después miro allí, miro allá, y entonces eso para mí es también una forma de ver cómo pasa el tiempo. Estoy viendo esa cuarta dimensión. Pero en este último caso, digamos que yo no tendría una relación exacta de cuánto tiempo pasa, no estoy midiendo el tiempo, pero sí puedo tener una idea de que el tiempo transcurre, que hay un momento y luego hay otro momento. Entonces, ese nuevo aspecto, como dice Viviana, esa nueva variable, digamos que las dimensiones de espacio son unas variables y el tiempo es otra variable. Entonces eso es lo que diferencia al alma
del resto de la creación. Cierta vez dijimos que para los animales no existe el tiempo. Ellos viven en un eterno presente, como trajo Borges de sus estudios de la Kabbalah. Ellos viven en un presente. Incluso está escrito, hay un dicho muy interesante acá en Israel que dice que hay que vivir siempre el presente. El pasado ya pasó y el futuro todavía no llegó. Entonces vivo con lo que sé hoy, y lo que va a pasar es algo que yo no lo puedo saber. Entonces también es una especie de sensación natural, sensación animal, inconsciente, de que yo estoy aquí ahora y todo lo que pasó antes ya no existe más, y lo que va a pasar tampoco. Sería como una vivencia unidimensional. Uno vive en 3 espacios, pero sin que pase el tiempo. Cada momento está separado del siguiente. Ese también es un concepto profundo de Kabbalah, de Hasidut, que Dios crea el mundo en cada instante. Entonces por eso cuando uno hace Teshuvah, nace de nuevo y todo lo que pasó se borra. Si nosotros lo vemos nada más que desde el punto de vista físico, desde el punto de vista vivencial de la persona, que se desentiende de todo el universo y vive el momento y el lugar donde él está, entonces es como una sensación animal. Si uno lo traslada a una experiencia espiritual, entonces lo hace sentir como que Dios está creando la realidad a cada instante, y cada instante existe. El instante que pasó es una creación de Dios que existe, y el futuro es una dimensión de Dios que existe también, existe ahora. Son 2 conceptos opuestos de ver la realidad. Uno es un concepto humano, otro es un concepto estático. Entonces esa sería una percepción, la diferencia entre la Kabbalah y el Hasidut. La Kabbalah se basa en estructuras físicas, en combinaciones matemáticas. Hasidut le da vida. ¿Qué quiere decir le da vida? Le da tiempo. Cuando uno tiene conciencia, entonces se acuerda de lo que pasó y aprende de lo que pasó, aprende de sus errores, y aprende de la historia, y aprende de las cosas buenas para volver a repetirlas. Y entonces también tiene idea de un futuro, una idea de un objetivo hacia donde se dirige. Cuando uno pierde todo eso, entonces el pasado no existe, o lo que es lo mismo, hace extender el pasado a millones y millones de años hacia un punto tan lejano que es infinito, y que como eso no le alcanza, porque aunque sea un punto muy lejano, hay un origen del universo, lo hacen volver a desaparecer y transformar en una contracción de un universo anterior, que es la unión entre la física más materialista del Big Bang con la experiencia mística oriental de la expansión y la creación de nuevos universos. El concepto judío es que Dios es el que es eterno, y que la creación de nosotros vivimos es limitada, y cada uno de los momentos existe, y por eso existe la capacidad de volver al pasado. Así como uno puede volver al pasado y rectificar los errores y transformarlos en nada, entonces puede ir también al futuro, y entonces con las acciones que uno realiza en este momento está modificando el futuro también. Entonces el alma se diferencia de los mundos espirituales
y de todas las estructuras físicas, de todas las estructuras estáticas en que hay un movimiento. El alma se mueve en los mundos y se mueve en el tiempo y el espacio. Aquellas cosas que no sienten su alma o que no tienen un alma consciente, entonces ellos se mueven en estratos limitados de la realidad. ¿Para qué sirve todo esto?, pregunta Viviana. Esa es otra historia. Pero ¿el futuro para qué sirve? ¿Para qué sirve ir al futuro? Yo no estoy hablando de ese viajar al pasado o al futuro como la película de Volver al Futuro. Eso sería una materialización muy extrema de lo que significa esto verdaderamente. A pesar de que es algo muy divertido, en la Torah está insinuado eso con el tema del profeta Eliyahu y Pinhas, el sacerdote, porque el profeta Eliyahu vino después de Pinhas, y sin embargo dicen los sabios que Pinhas es Eliyahu. Significa que la verdadera personalidad es Eliyahu, que estuvo investido en Pinhas. Entonces significa que ese profeta Eliyahu tenía una capacidad de viajar al pasado e investirse en ese lugar. Hoy lamentablemente no vamos a poder extender la clase, o afortunadamente, porque a las 11, en pocos minutos, tenemos la clase de la Arizal, así que apenas termine esta clase nos vamos a mudar a la otra aula de la Arizal. Entonces, ahí nos está dando la posibilidad de que el profeta Eliyahu viajó al pasado, como dice Amalia, al futuro, porque vendrá en el día de la redención. Entonces, si él viajó al futuro, quiere decir que para nosotros vendrá, pero él ya está en el futuro. Sería como para ese mundo plano, ese dedo que va pasando, que en realidad está, pero para nosotros de repente aparece en determinado momento y desaparece. Por supuesto, esto no es algo que se pueda explicar en 5 minutos, simplemente es una expansión de la Yud. Nos salimos un poco de la estructura general de las clases de Hannah Miriam, entonces vamos a dejar bastante material para que ella venga a la clase que viene, Bezrat Hashem, que tenga refuah shlema y explique de acuerdo con su técnica tan especial y tan clara y tan profunda, su conocimiento tan genial de lo que es el idioma hebreo. Y bueno, lástima que el muchacho se fue, pero bueno, todo es por providencia divina. Akadosh Baruj Hu está, a lo mejor era Eliyahu que vino aquí y se fue, no sabemos quién era. Muy bien, me despido por ahora. Si ustedes quieren saber más de todo esto, por supuesto, ya saben que en nuestra página de las letras hebreas pueden ver más. Viviana nos está dando el enlace de la clase siguiente. Aquí yo les pongo el enlace para ver la letra Yud en nuestra página web. Entre paréntesis,
nosotros tenemos la estadística, Google nos da la estadística de todas las personas que entran en nuestra página y también a qué páginas entran, y en general la mayor parte de la gente entra buscando temas acerca de las letras. Eso es algo muy importante. Agradecemos como siempre a Ilana, que nos apoya con sus definiciones y sus traducciones en medio de nuestra charla, y también a Josefina, que siempre está pendiente de toda la gente para darle la bienvenida y para registrarla, entre otras cosas, y para poderme cosas lindas después cuando termina la clase y todos ponen su parecer. También Viviana y por supuesto todas las demás personas son parte de nuestro mundo y son parte del motivo por el cual nosotros estamos aquí. Así que les agradezco mucho a todos ustedes y les pido disculpas por haberme intrometido en un mundo que está en buenas manos de Hannah Miriam. Y bueno, les regalo un caramelo a todos. Este es un caramelo de café dietético, me tienen a dieta. Entre paréntesis, ya que hablamos de números, ya bajé 8 kilos. A veces se nota que tengo más barba que antes. En realidad no es que tengo más barba, es que hay menos Jaime. Espero que lo que hay adentro no se vaya. Muy bien, gracias a todos y nos vemos en unos minutos. Josefina, te pido que a Jesús Beitía no le pongas Jesús, ya le pusimos otro nombre, pero ahora se llama Ramón. Explicamos que Ramón es un nombre hebreo que viene de elevación, de Romemut, de exaltación, así que Jesús la próxima vez entra con el nombre Ramón Beitía. Beitía parece una palabra hebrea también, que viene de Beit, de Beit. Así que Ramón Beitía sería la casa en las alturas, sería el Hal, el palacio sagrado de Dios, que es el Beit HaMikdash que va a bajar ahora. Bienvenido, Ramón. Exactamente, Ilana.